Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Yo soy Belu y viajo con Martín hace casi 5 años por América en motorhome. Pero en octubre del año pasado nuestra camioneta blanquita, nuestra casita con ruedas, se le rompió el motor. Así que nos fuimos hasta México y ahí es donde la estamos arreglando. Pero en este momento no nos encontramos en México, sino que estamos en Estados Unidos porque cruzamos la frontera para hacer un viaje que ya teníamos planificado en familia, que también es en motorhome. Por ahí atrás está el motorhome que alquilamos con mi familia, mis papás, mi hermana y mi cuñado. Así que estamos viajando ahora los 6 por la costa oeste de Estados Unidos. Hoy estamos rumbo a San Francisco. Este día lo empezamos haciendo tareas de motorhome. Recién fuimos a una estación de servicio, pudimos cargar agua limpia, nos bañamos, volvimos a llenar el tanque porque 6 personas duchándose y gastan mucha agua. Así que ya tenemos el tanque de agua limpia lleno y ahora nos vinimos a otra estación que tenía Dump Station, es decir, una estación de vaciado de aguas, así que es lo que nos va a tocar hacer. Un poco más. Recién vino el motorhome de atrás y nos ofreció guantes porque nosotros no teníamos guantes. Creo que vio que nos íbamos a ensuciar y dijo, che, encima nos acabamos de bañar, así que... Este motorhome tiene ahí atrás los tanques, está todo cerrado. Lo que hay que hacer ahora es conectar. A ver, Agus. Nos dieron nuevo el... Esperá, y... Uy, pasame ese, la parte de abajo. Creo que tenés que poner primero el codo. El codo abajo, decís. Sí. Nosotros no tenemos este sistema de vaciamiento con mangueras. Que es el mejor, en realidad, para acá. Sí. Ahí está. Esto va a ir ahí. Y ese hay que trabarlo ahí abajo. Para no tocar nada, justamente es esto, ¿no? Ahí va a ir bien. Esta es la negra, ¿no? Primero la negra. Tenés, no se te va a salir. Vos tranquilo. Y ahí sale todo lo que hacemos baño. en el inodoro. ¿Va ahí? Es muy práctico, no Sí. ensucia nada. Cae ahí. Lo único malo es que ya nos bañamos, pero bueno. Bueno, pero no estás tocando nada. No, vamos bien, miren. Aparte tenemos guantecito de odontólogo. Ya está. Además nos vino a ofrecer el señor porque no teníamos nada, ¿eh? Estoy para hacer un tratamiento de conducto. Nada estoy, Abrieron también el tanquecito de agua gris para limpiar la manguera. El de agua gris tiene solamente el agua de ducha, que es agua con jabón, y el de la bacha. La idea es que ese limpie. Bueno, Belu. No, que no se te escape, por favor, Agustín, porque me muero. Les tocó a ustedes hoy hacer el vaciado. Ya, cada uno tiene sus tareas acá, así que bueno. Toma, Belita, te regalo algo. Lo compré en Dollar Tree. No, te agradezco, Agus. Cerramos ahí los tanques. Ahora hay que guardar la manguera. Esto acá adentro. Espera, Mar, que me parece que eso tiene unas tapitas para ponerle. Ah, tenés razón. Las que tenía Agus. Estas. Ahí le pones como para que no chorree nada. Muy bueno el sistema, ¿eh? Sí es necesario tener guantes, sí o sí. Me hubiera manchado todo, si no. Después vamos a comprar guantes. ¿Y cómo viene siendo esta sensación de manejar este nuevo motorhome? Sí, es un chiche, la verdad, por ser un motor gigante como tiene esta camioneta y está llevando mucho peso. La verdad que se siente muy bien. Tiene hasta control crucero, es re cómodo para manejarlo. Hay que respetar mucho las distancias de frenado. No estamos manejando un autito, pero se siente bien, la verdad. Y además, como nos vamos repartiendo el manejo, no hacemos más de 2 horas, 3 cada uno, así que eso también está bueno. Tampoco estamos haciendo distancias tan largas. En el video anterior les mostramos la ruta 1 que hicimos apenas agarramos el motorhome. Y ahora lo que estamos haciendo es la ruta 101. Digo que vamos así. Este motorhome nosotros lo alquilamos en Los Ángeles y vamos a estar unos 12 días más o menos recorriendo. Y en la descripción del video les vamos a dejar nuestro enlace por si quieren reservar un motorhome o si quieren cotizarlo para poder vivir una aventura así como la que estamos viviendo nosotros. Nosotros lo alquilamos en el Monte Herby,
que tienen distintos tipos de motorhomes. Este lo alquilamos grande porque estamos con toda la familia, somos 6 durmiendo acá. Así que está siendo como un viaje escolar más o menos, divirtiéndonos entre todos, viviendo también un poco todos la experiencia de viajar en motorhome, que para nosotros es normal, pero para nuestra familia es la primera vez. Miren arriba, 3 cruces, o sea, 3 niveles tiene. Y por la de arriba de todo van camiones. Es una locura. Acá hay que prestar mucha atención porque si uno se equivoca, anda a saber cuándo vuelve a bajar de la autopista. Sí, encima con este motorhome no es tan fácil maniobrar, así que hay que prestar más atención que lo habitual. Y de hecho, algo que nos tiene no preocupados, pero sí que nos tomamos el trabajo de buscar, es en San Francisco, la famosa ciudad en la que las calles son así, en el downtown, no queremos meternos con este motorhome ahí. Así que en teoría no vamos a cruzar, espero que el GPS nos lleve por buen camino. Y marcamos un punto desde donde en teoría podemos ir sin el motorhome al centro y así disfrutarlo, porque con este motorhome en las pendientes así para arriba, de hecho creo que debe estar prohibido por el largo y el peso, pero bueno. Hoy es día festivo, es feriado. Es el día de Martin Luther King, ¿no? Sí, y así todo hay un tránsito tremendo para entrar a San Francisco. En este país siempre hay tránsito. Y eso que miren, son 1, 2, 3, 4 carriles más la línea rápida, ya son 5. $8 vale el peaje para ir por la de allá. Pero bueno, estamos a poquitos kilómetros ya de San Francisco, creo que menos de 40. Ahí ya vamos entrando al centro de San Francisco. Miren la cantidad de edificios que se ven por atrás. La verdad que estoy demasiado atenta porque me da miedo agarrar mal las calles realmente. Acá una mala elección te puede llevar a hacer pendientes demasiado pronunciadas y no queremos hacerlo con esta camioneta. Recién Belu leyó que la más empinada de la ciudad tiene casi 40%. Más de 40%. Igual con esto yo creo que debe estar prohibido, debe haber carteles que te indican, pero bueno, nada, hay que estar atentos nomás. Y yo estoy maravillado con el skyline de los edificios ahí adelante. Mirá lo que es eso. No, es un edificio más grande que el otro. Y miren de este lado el agua y los barcos casa. Bueno, ahora sí, ya nos bajamos de la autopista y estamos en la calle King. Estuve averiguando cada calle que me marcaba el GPS. Creo que vamos a ir bien, pero bueno. Mirá el pescado y tremendo puente que hay ahí, Belu. Sí, estamos, bueno, dando la vuelta a la ciudad por la zona de la bahía, bien pegaditos al agua. ¿Ves cómo se me metieron estos dos? Sí, no. No le tienen miedo a nada. Pero bueno, mira, un puente de 2 niveles, no sé si se dan cuenta, pero vienen colectivos arriba y autos abajo. En el puente, ¿se llega a ver? Capaz que ahí con el zoom. 2 niveles tiene el puente. No es el Golden Gate igual, este es otro de los puentes de San Francisco. Pero está bonito igual. Sí, hermoso, tremendo. Ay, es muy hermoso ese tranvía. Qué lindo, qué pintoresco, ¿no? Qué linda que viene la ciudad de San Francisco por ahora, ¿eh? No para manejar, pero para verla está hermosa. Nos tuvimos que desviar porque teníamos una subida. Así que ahora... Bueno, Se asustó, lo bueno es que no se dio el paso. Thank you. nos desviamos 2 cuadras para poder evitar la subida porque tenía semáforo en el medio de la subida. Es un motorhome friendly. No hubo forma de evitar
las pendientes, Y al menos no por donde nos metimos, che. Pero bueno, pero ya está. creo que igual tiene asistente de arranque en pendiente, así que en el peor de los casos bajamos despacito para atrás. Vamos a ver. Verde, Mar. Ah, miércoles, todos los semáforos nos van a agarrar. Ese es el problema, ¿no? Si aunque sea no puede ir en onda verde. Encima, Bien. miren, semáforo. No, y el que viene tiene stop, así que es lo mismo. No es semáforo, pero hay que frenar a cero. Vamos bien, tranqui. Ya hicimos 2. Deben ser 4 subidas, creo, porque nos queda doblar en 3 calles. Y ese es todo derecho. Esta ciudad está toda construida en la montaña. Marto, era mi mayor miedo. ¿Viste? Pero los miedos están para eso, para afrontarlos y superarlos. Vamos a ver si podemos doblar. Si nos da. Si nos dio bien en este. Porque encima somos demasiado anchos. Mira, prohibido más de 3 toneladas. Uy, ¿en dónde? No parking será. Ah, debe ser, ¿no? Turbuses y van. Debe ser eso, sí. Y ahora sí, adelante nuestro se ve el Golden Gate. Está toda la gente disfrutando del parque, del sol. Y ahí atrás el puente, uno de los puentes más famosos del mundo. Que lo hemos cruzado aquí en aquella oportunidad con el motorhome alquilado. Y esta vez también con el motorhome alquilado. Sí, Blanquita no pudo venir, pero bueno, Será la próxima. será la próxima. Por algo pasan las cosas. Después del estrés manejando hemos llegado ahora sí a San Francisco y estamos frente al puente más fotografiado de todo el mundo. Ahí tenemos el Golden Gate que en un ratito vamos a cruzar. Acá hemos estacionado nuestro motorhome. Estacionar acá es gratis, para dormir vamos a cruzar del otro lado. Lástima que no se puede dormir acá, ¿no? Porque es un sueño este lugar. No, este parque cierra ahora a las 11 de la noche. Volveremos mañana en todo caso. Pero estamos muy emocionados y contentos de estar en San Francisco nuevamente. Qué ciudad imponente. Nosotros estamos acá, allá está la cárcel de acá atrás. Miren, la ven ahí con el zoom. Así que estamos ahí nomás. Acá tenemos la bahía, una vista hermosa de todo este lugar. Ya salimos a caminar un poquito por la costanera. Miren lo que es este día. Está hermoso. Son como las 3 de la tarde más o menos. Miren lo que es la arquitectura de la ciudad. Un montón de edificios como de este estilo. Y ahora, bueno, nos estamos yendo a caminar con la familia. El día está hermoso. Y vamos a aprovechar para conocer un poquito de San Francisco. Sí, la idea es aprovechar las 2 horas de luz que nos quedan. Así que vamos a empezar yendo hacia Lombard Street, una de las calles más icónicas que tiene San Francisco, ya van a ver por qué. Pero bueno, mientras tanto vamos conociendo un poco la zona, un poco el barrio. Está lleno de casas con estilo victoriano, como les mostró Martu. San Francisco se fundó en 1776, fue fundado por los españoles, como la Misión San Francisco de Asís y Presidio de San Francisco, es decir, el Fuerte de San Francisco. Estamos al norte de la península, por lo que el puerto era un puerto natural y había buena visibilidad hacia la bahía, ideal para vigilar que no vinieran atacantes extranjeros. Y San Francisco tuvo un crecimiento muy grande durante la fiebre del oro. Para el 1850 pasó de tener en 1850 unos 25.000 habitantes a unos 100.000 habitantes para la mitad de la década, o sea, en 5 años creció muchísimo. Todos los inmigrantes llegaban a este puerto y de acá se iban hacia adentro, hacia el interior de California, en busca de las minas de oro. También en 1906 acá hubo un terremoto muy fuerte que destruyó la ciudad. Además fue seguido de un incendio muy grande y la tuvieron que reconstruir, o gran parte al menos. Y muchos de esos edificios que se reconstruyeron fueron con estilo europeo, estilo victoriano, que hoy caracteriza tanto la arquitectura de la ciudad. Mirá lo que son estos árboles. Creo que además San Francisco es una de las ciudades más caras de Estados Unidos para vivir, así que también es una zona bastante exclusiva y muy linda para disfrutar, ¿no, Belu? Sí, estoy maravillada mirando para arriba.
todas las casas pintadas, una de cada color. Y con el mismo estilo además. Ahí enfrente se nota también. Miren los detalles en las construcciones. Miren el Waymo. Estos son los que van sin conductor, ¿ven? Mirá, no hay nadie adentro. Miren este parquecito. Acá están practicando golf. Tiran las pelotas para allá. Por allá hay canchita de fútbol, cancha de Pelota paleta. pelota paleta, están practicando vóley. Acá hay un dog park, que son las zonas que habilitan en los parques para que los perros puedan estar sin correa y sociabilizar. ¿Ven? Miren. ¿Entramos, cachurri? Pero que no quiero que se escape este. Bueno, Cachi no quiso entrar, no está acostumbrada a estos parques. Mirá, le va a pedir que la levante, mirá. Mira. ¿Por qué no? ¿Por qué no querés entrar? Si son amigos perros. Le da miedo. Entrar. ¿Por qué no? ¿Tengo algo? ¿Por qué no? A ver, ¿probamos el cachurri? No, no quiero saber nada. No quiero saber nada. Pero son todos perros que... Están repartiendo pobres. Miren lo que es esa casa. Recién nos cruzamos a una señora que nos decía que las casas de estilo victoriano como ese son las que se hicieron en cuanto estuvo el incendio y el terremoto. Y un alquiler de un departamento en una zona como esta de San Francisco nos contó que vale entre $5.000 y $6.000 el mes. ¿Cuánto hay que ganar? Imagínense. Mirá lo que es la pendiente que tiene esta calle. Menos mal que no nos tocó subir esta, Mar. Esta no nos daba. No, tremendo, miren. No, ese camión sube lo que quiera, no tiene drama ese motorhome. Pero miren esto, qué hermosa arquitectura. Todas las casitas victorianas iguales. Miren qué hermoso. Miren los detalles en ese techo. Ya subimos esta súper pendiente y miren la vista atrás. Qué ciudad San Francisco, ¿eh? ¿Cómo hace el Waymo para subir esto? Mirá, sin conductor. Qué bárbaro. ¿Y te cansaste? Ay, Dios mío, esto es peor que subir la montaña. No hay más. Esta es la calle Lombard Street que les decíamos. Ven que baja haciendo zigzag con muchísima pendiente. Baja así. Tiene 27% de pendiente, Es una locura. O sea, no es la calle con más pendiente de San Francisco. pero hicieron el zigzag para hacerla más conducible. Sí, con el motorhome nuestro claramente no la podemos bajar, pero calles icónicas como esta creo que hay pocas. Al menos en esta ciudad. Miren, allá atrás se ve la iglesia, otro de los puentes. Miren qué hermoso. Y este tranvía que estamos viendo acá baja toda la pendiente del otro lado, de esta otra calle. Es una de las cosas más pintorescas y turísticas que hay en San Francisco. Mañana por ahí lo tomamos. Es el único tranvía a cable operado manualmente que sigue funcionando, ¿no, Belu? Sí, al menos eso leí en internet. Los tranvías llegaron para el 1870 y piquito a San Francisco y siguen recorriendo la ciudad. Ah, lo que le costó frenar, ¿eh? Miren, y ahí se va para abajo, miren. Miren la pendiente que baja. Tremendo. Y por allá en el medio, esa isla que se ve es Alcatraz. Ahí estamos bajando Lombard Street. Al costado de la calle está la vereda que es con escalones y barandas. O sea, no puedes cruzarte a la calle. No, es que imagínate un auto con esa pendiente que solo se hacen bajadas, esta calle no se puede subir, la hicieron solo en sentido para abajo, por razones de seguridad seguramente. Es una locura que la gente viva en una calle con tanta pendiente y tan turística además, porque viene todo el mundo a sacar fotos y videos. Sí, de hecho, arriba había un cartel que decía ser respetuoso con los vecinos y con las propiedades que son privadas. Claro, sí. No es un atractivo turístico en realidad, es una calle en la que vive la gente y uno viene a contemplar por la pendiente, por lo pintoresca. Ha salido en series, en películas. Hay que saber manejar para bajar por acá, ¿eh? Yo me daría un poquito de miedito. Sí. No llegar a doblar. Sí, da impresión, miren. Mirá, y ese se estacionó ahí. Que se maneje, ¿no? Sí.
Bueno, la gente tiene garage en las casas, como acá, por ejemplo, y estacionan, ¿no? Claro, y entras desde esta misma calle. Claro. Pero miren la pendiente. El ruido que hace, recontra lejos. Ahora estamos en una de las zonas más lindas de San Francisco, en Fisherman's Wharf. Es el puerto. Hay muchas tiendas de artesanías para tomar, barcitos. Es como una zona mega turística. Mira, está la rueda allá. Mira la comida dentro, qué linda. Como una de las zonas más lindas y además es muy lindo venir de noche, por eso vinimos ahora. Son las 6 de la tarde, pero ya acá es totalmente de noche. Ahora estamos en el puerto 39. Este es el famoso restaurante Bubba Gump. Sí, en el muelle 39 está una de las sucursales de este restaurante que se hizo luego de la película de Forrest Gump. En la película de Forrest Gump, Tom Hanks va a trabajar al restaurante que le termina poniendo Bubba. 2 años después de la película, Paramount crea la cadena de Bubba Gump para capitalizar un poco la popularidad que tenía la película. Y en el muelle más turístico de San Francisco obviamente está una de las sucursales. En este muelle hay un montón de restaurantes, de tiendas, está todo iluminado. De día se pueden ver hasta lobos marinos al final del muelle. Pero de noche tiene su encanto también. Obvio, está todo prendido, todo cobra vida, están todas las tiendas todavía abiertas, la gente viene a cenar. Está hermoso este lugar. Y al final del puerto 39 tenemos a los lobos marinos, que se ve ahí la sombrita abajo y la rueda ahí atrás. Miren todos los edificios de la ciudad iluminados, muy bonito. Voy a abrir la cortina. Está el Golden Gate justo afuera nuestro, desde la cocina del motorhome lo vemos. Qué lindo que se ve. Por acá estamos armando ya el desayuno. Hola Fer. Hola, buenos días. Armando el desayuno para comer algo y salir a conocer la ciudad. San Francisco está allá atrás, pero está con mucha neblina, así que no se ve nada. Y hace bastante frío y viento hoy. En ese lugar que se ve el motorhome es donde pasamos la noche. Como les mostramos recién desde la ventana, tenemos la vista del Golden Gate. O sea, dormimos gratis en este lugar, miren. Hermosa la vista que tenemos. Hoy había mucha más neblina a la mañana, no se llegaban a ver ni los edificios, ni ese puente. Ahí está la isla de Alcatraz. Miren qué vista impresionante. Y antes de irnos a conocer más de San Francisco, queríamos contarles un par de datos de este puente, que es una obra increíble de ingeniería. Si ustedes prestan atención en la imagen, se nota claramente que el puente está curvado, no es un puente recto, sube y después baja del otro lado. Y para el 50 aniversario, si no me equivoco, de este puente que se hizo en 1937, se subieron cientos de miles de personas para festejar y el puente bajó y quedó totalmente recto por el peso de toda esta gente. Está hecho para poder soportar terremotos, con el viento se puede mover y soporta todo eso porque acá el clima es bastante duro, el viento puede superar los 100 km por hora, puede haber terremotos como el que hubo en 1906. Entonces lo hicieron de cierta forma que este puente pueda superar todas esas condiciones climáticas adversas y por eso es tan majestuosa esta obra de ingeniería que hicieron.
Otro dato curioso es que de todo el puente está colgado por los cables de acero que van ahí y allá. Las torres están hechas solo por estos cables. Cada uno de los cables, o sea, cada uno de los caños que se ven, que son los que soportan los 100.000 autos que pasan por día por este puente, son 27.000 cables de acero trenzado y por eso soporta toda esa cantidad de gente que pueda cruzar, ¿no? Porque imaginen con el tránsito ahora a pico y que esté totalmente cargado y con los cables de acero aguanta todo. Y como decía Martu hace un rato, este puente es uno de los puentes más fotografiados y filmados del mundo. Llegan cientos, miles de personas por día a sus miradores para sacarse una foto con el Golden Gate. Y además apareció en más de 200 películas, así que seguramente alguna vez vieron una película donde estaba este puente. Y por la altura que tiene abajo pueden pasar buques grandes y todo que entran a la bahía. Así que bueno, con esta hermosa postal nos vamos a ir a cruzarlo nuevamente. Ayer lo cruzamos de noche y la verdad que estaba cero iluminado, no se lucía nada, así que dijimos mejor lo mostramos hoy de día, ¿no? Sí, yo pensé que iba a tener más luces de noche, pero no, estaba todo bastante oscuro. Para cruzarlo entrando a San Francisco cobran un peaje, creo que algo de $10, pero se paga por internet o hay que ir después a algún lugar a pagarlo porque no hay casetas de cobro acá. No hay nada. Vos pasás y después lo pagás. La familia estaba muy contenta del lugar donde dormimos, estaban sorprendidos de dormir frente al Golden Gate y les decíamos, no hay ningún camping que tenga hasta vista, ningún hotel. Estamos en un lugar que realmente es muy icónico, muy bonito y esa es una de las ventajas de viajar en un motorhome. Así que estamos disfrutando mucho el viaje familiar y también de San Francisco. Totalmente. Miren, les decíamos que podían pasar barcos grandes por abajo del Golden Gate y justo está pasando un portacontenedores que pasa finito, ¿eh? Miren, no les sobra mucho. Pero bueno, es un puente alto que permite, como les decíamos eso, que puedan pasar barcos, buques, de todo. Qué impresionante. Tremendo barco. ¿No te acordás cuando Blanquita estuvo dentro de uno de esos, Belu? Ay, sí. ¿Volverá a entrar a uno de esos? Sí, yo creo que sí. En algún momento. Ahora sí estamos encarando ya para el Golden Gate. ¿Vas a cumplir tu sueño, Agu, de cruzar el Golden Gate? Uy, terrible, tengo una emoción, boludo, terrible, Una adrenalina. Agu está un poco enojado con LATAM en realidad, porque en el vuelo que vinieron le dijeron que era el puente más largo y alto del mundo, colgante, pero fue unos años nada más, después lo pasaron. Claro, es que vi eso en la pantallita del avión y después hablé con Belita, que es el libro gordo de Petete, y me dijo que no, que el puente más grande creo que está en China, ¿puede ser, Belú? Y yo creo que sí, los chinos viste que van cada vez hacen puentes más grandes. Mira, ahí estás cruzando el Golden Gate. Tremendo puente, ¿eh? Se lo ve imponente, pero cuando estás cruzándolo es más majestuoso todavía. A la izquierda y a la derecha, esos tubos que se ven son los cables de acero que soportan todo el peso del puente. Esos que se levantan, ¿ven? Eso es lo que hace que el puente sea colgante, digamos. Son los cables de acero. Terrible, terrible. Qué flash, loco, qué imponente, ¿no? Terrible, muy imponente. La verdad que sí. Estamos entrando nuevamente a San Francisco, 830.000 habitantes, decía ahí, por el Golden Gate que tiene unos 60 metros de altura, que era la parte más alta. Por allá se ve el mar y hoy encima está bastante fresco. Finito el peaje. La verdad que sí, che. Ahora tenemos que meternos en la página después para pagarlo. No, y ahora se viene lo lindo de la ciudad, las pendientes. ¿Son bravas en la bancará esta? Y ya ayer probamos un poquito. Sí, te vi, te vi. Qué adrenalina esas pendientes, loco, terrible. Pero ahora tenés ganas de probarlo, me parece, ¿no? Tengo, sí, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué sale. Cuando mucho. Salimos volando como mucho. Arrancamos este recorrido por el Palacio de las Finas Artes, una estructura, un lugar que se creó para la Exposición Internacional de San Francisco de 1915. Al igual que en San Diego, hubo una exposición para celebrar
la apertura del Canal de Panamá. Y en este caso habían creado distintos edificios, templos, pabellones, pero como habían sido pensados para durar poco tiempo, unos 9 meses, habían hecho las construcciones con materiales no muy buenos, así que una vez que terminó la exposición demolieron prácticamente todo, excepto este palacio, que con los años se empezó a deteriorar justamente porque no estaba hecho con buenos materiales. Para 1970 un filántropo donó muchísima plata para que lo restauraran y actualmente es el doble de grande de lo que era al inicio y además tiene un teatro con capacidad para 1000 personas. Y además de ser un palacio, de tener unas columnas muy altas con muchísimos detalles, miren. Además es un parque con mucho verde, con un estanque grande, con una construcción imponente, miren. Miren qué lindas las columnas, los detalles que tiene. Arriba como personas, ¿viste? Arriba de las torres. Está lleno de detalles. Me parece algo romano o griego, ¿viste? Con todos los detalles. Es como que en un ratito nos transportamos a Europa. Sí, y miren, todo el estanque está hermoso con las casas allá atrás, un parquecito, un lindo espacio en la ciudad de San Francisco. Ahora llegamos al barrio italiano de San Francisco. Acá hay barrios de muchas comunidades, japonesa, chino, italiano. Este barrio también es conocido como la zona de North Beach y como les decía Martu, es la pequeña Italia, Little Italy. San Francisco recibió mucha inmigración a lo largo de los años, pero durante la fiebre del oro para 1850 llegaron muchos inmigrantes, tanto chinos como italianos, y bueno, cada uno formó su propio barrio. Este es el de los italianos, así que de hecho estaba mirando a ver si había algún lugar para comer y digo, ¿por qué me aparecen todas casas de pastas y pizzerías? Y ahí me di cuenta y dije, claro, si llegamos al barrio italiano. Ahí dice, miren, Benvenuti a North Beach, Little Italy. Pequeña Italia. Y esa es la Washington Square, ¿no, Belu? Sí, hay una iglesia muy bonita que la vamos a ver, me parece, recién cuando crucemos. Esa es la iglesia que les decíamos recién. Qué bonita, qué arquitectura que tiene. Es raro ver construcciones así además. Sí. Miren la cebra italiana. El paso peatonal con la banderita de Italia. Está lindo el barrio italiano. Es chiquito, un par de cuadras, pero está bonito. Comimos recién una muy buena pizza en el Little Italy. Y acá tenemos un restaurante muy lindo, miren. Todos los asientos van mirando como hacia la calle. Y tiene calefacción acá en el techo. Y ahora estamos yendo para el lado del Chinatown. Y miren las torres ahí adelante. Se ve, bueno, estamos llegando también como a la zona financiera. Y este barrio chino es uno de los más importantes del mundo, es uno de los más grandes que hay fuera de Asia. Y es el más antiguo de Norteamérica, al igual que el barrio de los italianos surgió con la fiebre del oro. Y los chinos también han llegado para construir los ferrocarriles y fueron muy discriminados y por eso siempre se asentaron en barrios de ellos, digamos. De hecho, una vez que llegaron como mano de obra para trabajar en el ferrocarril, los discriminaban al punto de que no podían obtener determinados trabajos y en 1882 Estados Unidos creó una ley, la primera ley que excluía a un grupo determinado de personas de poder acceder al país. Les prohibieron el ingreso a todas las personas chinas. Entonces la comunidad china que ya estaba acá en Estados Unidos se cerró aún más para protegerse y para hacerle frente a la discriminación. Lo que hacían era ayudarse entre ellos mismos, crearon todo un sistema de ayuda mutua entre la comunidad para entre todos poder tener viviendas, trabajos y poder progresar. En 1906, con el
terremoto e incendio que destruyó parte de San Francisco, el barrio chino fue una de las zonas más afectadas, se destruyó casi por completo. Y cuando pasó esto, las autoridades querían trasladar a los habitantes del barrio a otras zonas de la ciudad, fuera del centro, pero los líderes de ese momento se opusieron y lo que hicieron fue reconstruir el barrio con construcciones más todavía orientalizadas, por así decirlo, que parecieran más de China todavía, para atraer turistas y que así nadie los quisiera sacar del centro de la ciudad, y realmente lo lograron. Sí, y nosotros estamos acá paseando con Cachi, que es la perrita de la familia de Belu. Ahí está la familia y nosotros paseando por el barrio chino de San Francisco. Fíjense que están hasta los nombres de los bancos en chino acá. Los carteles que tienen los bancos, o sea, las cadenas de bancos grandes. Mirá los faroles. Entre la pequeña Italia y el barrio chino, es como que este paseo por San Francisco está siendo un paseo un poquito por todas partes del mundo. Sí, por diferentes culturas que habitan en la ciudad. Esta casa de acá, que parece un templo, es de 1925, por ejemplo. Miren los callejones hermosos que hay en el barrio chino, con banderitas arriba. Muy lindos. Acá hay un mural del mapa del barrio chino. Nosotros estamos acá, donde dice You are here. Estamos en el callejoncito este de acá. Así. El callejón Ross. Y es un callejón chiquito bastante pintoresco en el barrio chino. Qué grande, ¿eh? Tiene bastantes cuadras. Por acá hay una casa que hace las galletas de la fortuna todavía a mano. Ah, sí. No sé si se puede ver desde afuera o no, la verdad. Ah, ni idea. Ahí, Golden Gate Fortune Cookie Factory. ¿Esta de acá? A ver si... Vamos a ver. Entramos a donde fabrican las galletas de la fortuna. Las siguen haciendo a mano. Ahí están las señoras haciendo. Agarran el papelito, lo ponen adentro de la galleta y la doblan. Claro. Y ya va el molde. Es como el gusto a un barquillo, ¿cómo se llama? La masa, como el cucurucho de helado. Nunca había visto que vengan de sabores, mirá. Todas bañadas en chocolate están, ¿no? Sí. Ahora estamos pasando por un parque que obviamente tiene estructuras así chinas. Atrás se ven edificios completamente diferentes, mucho más modernos, no tan orientales. Y bueno, sí, este recorrido por el centro de San Francisco, la idea es ahora empezar a caminar por esos rascacielos. Sí, vamos a ir como para aquel lado. Acá en el medio de la plaza está la Torre Transamérica, esa torre enorme que se ve ahí que parece una pirámide. Dicen que la estructura es buena para los terremotos, ¿no, Belu? La construyeron así como una pirámide porque por normativa de San Francisco tenía que dejar pasar la luz a la ciudad y además para que no pareciera como un bloque gigante de cemento, bueno, como que así era un poco más armoniosa, dejaba pasar la luz a la ciudad, a la parte más abajo, y tiene 260 metros, unos 48 pisos, no se puede entrar, es un edificio privado. Una locura, mucho más alta que el resto. No es el edificio más alto igual de San Francisco. Sí lo fue hasta 2018. Y me llama la atención a mí también la gente jugando ahí. Miren si le hago zoom. Traen banquitos plegables, ponen las cajas esas de cartón como mesa y están todos timbeando acá en el medio del parque. Miren lo que es la arquitectura, los pilares que tiene abajo, los que se apoya. Muy alta además. Y acá al lado de la torre pusieron un jardín de secuoyas. Miren, ahora sí estamos en la zona de torres y torres y torres gigantes por todo el centro. No es nuestra parte favorita porque a nosotros nos gusta más la naturaleza, pero bueno, hay que reconocer que es una muy linda ciudad. Para ir terminando el recorrido por San Francisco nos vinimos a la zona de Union Square. Ahora vamos a llegar a la plaza Union Square
pero esta zona es una de las zonas hoteleras, comerciales y de lujo de San Francisco. De hecho, acá hay locales como Hermès, Valentino, Cartier. Están todas las marcas caras, ¿no? Obviamente. Por acá está Armani, Dior. Y es la misma zona del corazón financiero de San Francisco. Y este es el Union Square, el centro de San Francisco, el corazón de la ciudad. Está cerrado, parece que hubo algún evento o algo. Pero bueno, sí hemos llegado al lugar más emblemático, podríamos decir, de San Francisco. Sinceramente me gustó mucho San Francisco. Mucho la arquitectura, los edificios. Es una ciudad muy increíble. Nosotros ya conocíamos San Francisco, habíamos venido en el viaje que hicimos por la costa oeste en el 2019, pero esa vez no nos habíamos llevado una muy buena impresión de San Francisco, no nos había gustado tanto, nos había gustado mucho la parte del Muelle 39 que visitamos ayer a la noche, la isla de Alcatraz, pero esta parte del centro no nos había gustado para nada, como que llegamos de noche a la ciudad y habíamos tenido una mala experiencia, no nos gustó, pero ahora la verdad que nada que ver. Gracias por acompañarnos del otro lado. Los esperamos obviamente en el próximo capítulo de Caminando el Mundo, que vamos a seguir recorriendo la costa oeste. Nuestro paso por San Francisco ha llegado a su fin. Y en el próximo video vamos a seguir este viaje familiar por la costa oeste, así que los invitamos a que se suscriban y a que nos sigan acompañando, amigos.